saga del Tensorado, de Neon Young. Es una saga de la que hace mucho que quiero hablaros. Es cierto que sí que os he ido hablando poquito a poco según se iban publicando. Son 4 libros. Está el primero, que es Las mareas negras del cielo. El segundo, que es Los hilos rojos de la fortuna. El tercero, El descenso de los monstruos. Y el último, El ascenso a lo divino. Son 4 novelas, como veis, muy cortitas, muy breves, que hemos publicado en menos de un año en castellano y que, bueno, pues esta semana por fin, el lunes, salió a la venta el último libro de la saga. Y me apetecía hablaros un poquito de mi experiencia con las sagas de fantasía, mi amor-odio por ellas, lo que me impactó este libro, con otros que me han impactado a lo largo de mi vida. Y bueno, quería empezar hablando de lo feliz que estoy de que esta saga esté por fin publicada. No fue fácil publicarla, creo que fue además un riesgo bastante importante que corrimos, no solo porque firmar el contrato para 4 libros sin saber cómo pueden funcionar, siendo lo primero que publicas, es un poco loco, pero nosotras necesitábamos publicar esta historia. Creo que si conocéis nuestra editorial, Dormebel Ediciones, sabéis que nos gusta traer novelas de fantasía que aporten algo distinto, que hablen quizá de grupos minoritarios, de personas racializadas, del colectivo LGBT, de ambientaciones, países, culturas distintas a la nuestra. Nos gusta traer eso y bueno, este libro lo tenía todo. Es un libro que habla, en general, nos trae la realidad de las personas de género no binario de una manera como muy clara y muy fácil de entender, y al mismo tiempo nos muestra un universo de ascendencia claramente asiática maravilloso, con un montón de inspiraciones de la cultura popular que te envuelven y te maravillan, y con una serie de reflexiones que te va haciendo a lo largo de la historia que, bueno, se te quedan dentro. Como os decía, el tema del género no binario para mí es brillante, o sea, como te lo muestra. Yo fue el primer libro que leí, Las mareas negras del cielo, en género no binario. Lo leí en inglés por primera vez y me sorprendió muchísimo. Luego he leído más libros, me he ido acostumbrando al lenguaje y me sorprende todavía la gente como que está tan cerrada en su cabeza de que no puede ni siquiera imaginar que eso exista. Igual que nosotros leíamos a Delibes con su laísmo, o no hay problema en leer libros como Panza de burro que juegan con el lenguaje. No deja de sorprenderme que les choque tantísimo este mundo de fantasía en el que las personas nacen sin género asignado y bueno, pues elijan su género a lo largo del tiempo siendo adultos o no lleguen a elegirlo nunca. Que eso les choque más, que haya dinosaurios, dragones. Por eso creo que es importante normalizar estas cosas. Este libro, como os digo, era muy importante el tema del género. Sobre todo en la primera novela es primordial porque los personajes de hecho están decidiéndose, están tomando las decisiones y representan muy bien las dudas y sentimientos que tuvo el autor Neon Young cuando pasó por lo mismo. Pero luego, a lo largo de la saga, es algo que se queda en un segundo plano y va hablando de otros temas. Por ejemplo, en Los hilos rojos de la fortuna habla de la pérdida, de la superación de la pérdida, del duelo, de una manera bastante brutal y tremenda. El tercer libro nos habla sobre todo de los experimentos humanos, de la corrupción política y de cómo algunas personas son capaces de llegar a extremos inhumanos para conseguir lo que quieren. Es también un libro que nos retrotrae a partes de nuestra historia, de la historia de la humanidad que nadie quiere recordar, pero ahí están. Y este último libro, que es un monólogo maravilloso recordando la vida de la protectora, que es esa villana fascinante que sobrevuela durante los 4 libros, pero de la que no acabas de saber ni sus objetivos, ni por qué actúa de determinada manera. Y aquí por fin comprendes al personaje, le da un background a todo el universo, lo comprendes mucho mejor, te mete en esa lucha de clases. Es un libro también que te habla de muchas cosas muy interesantes. La saga es también, para mí, maravillosa porque no es una típica saga en la que vamos a ver el camino del héroe, vamos a ver a un personaje que va a ir creciendo, lo conocemos de niño, de adulto, cómo se va haciendo héroe, va pasando por determinados momentos, su lucha con el villano, y luego vence o no vence y se acaba la historia. Las sagas suelen ser esto, ¿no? La evolución de un personaje, de una familia, de lo que sea, ¿no?
En cambio, en este caso, los 4 libros están hilados de manera un poco con pinzas, vamos a decir, porque aunque en el primer libro Akeha y Mokoya sean las figuras centrales, ¿no?, de la historia, y en el cuarto vamos a tener a su madre, la protectora, que eso ya nos da como no sé, están ahí muy presentes, esa familia obviamente es el centro del tensorado. El tercer libro va a estar protagonizado por un personaje distinto, que es Chuan, que es maravillosa, por cierto. Y las perspectivas son súper distintas. Para mí no es solo una saga original por lo que cuenta, sino por cómo lo cuenta. Porque se ve, por lo menos a mí, yo sentía cuando estaba leyendo los libros, sentía que Neon Jan lo estaba pasando muy bien. O sea, que estaba innovando, cambiando, probando, jugando. Cuenta cosas muy importantes y muy trascendentales en muchos sentidos, pero de una manera que notas que eso se lo está pasando bien, y eso te lo transmite el lector. Esa magia que tiene tan peculiar de la remancia, que tiene como ese sistema tan tradicional basado en los elementos, y al mismo tiempo los maquinistas, que son estas personas revolucionarias que luchan pues para conseguir que la tecnología llegue a todas partes. El sistema de poder establecido en el protectorado, los personajes son maravillosos. A mí una de las cosas que más me gusta es que en libros tan breves puedas conseguir amar tanto a los personajes, que realmente Akeha es un personaje que lo conoces en el primer libro, pero no vuelve a aparecer más que de manera súper intermitente en los demás. Y yo recuerdo gritar, o sea, cuando salía en alguno de los libros, lo mencionan en el tercero, por ejemplo, un momento, y es como, ¡ah! O sea, ¡Dios! Me encanta. Esta saga no lo he dicho, pero es para un público adulto. Hay bastante violencia, los personajes son bastante violentos. No es que sea gore, pero quiero decir, no tienen problemas en matar a la gente, ¿no? Y esto habla muy bien de la crueldad del mundo en el que viven estos personajes. También habla mucho de las diferencias de los estratos sociales que existen allí. Tiene, yo creo que, para ser tan breves y tan rápidos, que tienen tanta acción, tienen muchísimos profundidad, como muchas capas, estas historias que puedes ir rascando. Como muestra las relaciones afectivas, no sé, la relación que existe, por ejemplo, entre la protectora y Akeha, que es una relación que viene de lejos y tú no ves crecer, pero la entiendes. Y eso pasa también con Akeha y Mokoya, pasa también con Ryder y el resto de personajes, que tú no es que te lo expliquen, entras un poco hacia la mitad de su relación, pero está tan bien contada y que la sientes muy natural y te la crees muy bien. Son unos libros que hablan también, por ejemplo, que nos muestran relaciones un poco atípicas, no normativas. Yo que sé, puedes ver una relación de poliamor súper bonita, la verdad. Como os digo, no es el centro, pero son pinceladas que mete Neon Jan, que normaliza en cierta manera y que creo que le dan un tono un poco superior todavía, porque es cierto, son libros que son sobre todo entretenimiento puro, que es ver caer ese imperio, porque ves esos personajes luchar, meterse en una revolución, intentar derrocar a una dictadora. Pero luego al mismo tiempo, yo os digo, cada libro tiene algo particular, algo especial, algo que te hace pensar. Y bueno, por eso no quiero extenderme mucho más, pero por eso estos libros para mí son únicos y desde luego es de las mejores sagas que he leído nunca, de las más originales. Me encanta que sean tan breves. No, me gustan los libros tochos, es verdad que me gustan, pero creo que tiene mucho valor que en tan pocas páginas puedas decir tanto. Y que juegues con tantas cosas de manera tan inteligente. Luego, en serio, ¿quién no quiere tener un naga, un velociraptor? ¿Quién no quiere, no sé, practicar la remancia? Hay cosas que te hacen fangirlar mucho en esta historia y, como os digo, Akeha. Y bueno, yo solo quería no sé, contaros un poco mi experiencia con estos libros, cómo ha sido publicarlos, cómo ha sido también trabajar con toda la gente que ha participado en ellos, porque lógicamente con Carla Bataller, que es la traductora de estos libros, ha hecho un trabajo impresionante, cuando no era nada fácil, la verdad. El primer posfacio, el de Artemis López, cuando nos llegó, fue como tan emocionante, o sea, sentimos que realmente era importante lo que estábamos haciendo gracias a ese posfacio. Ya lo sabíamos, pero no sé, nos dio como todavía más esa seguridad. Con Alex Páez, la verdad que fue maravilloso poder hacer este posfacio hablando un poco del silpunk, un género extraño que habla de la ciencia ficción y de la fantasía asiática. En el tercero tuvimos la suerte de contar con Laila Martínez para que nos hablara de las revoluciones, los experimentos humanos que se han llevado a lo largo de la historia
en nuestro mundo y relacionarlo con lo que ocurre con este. Por una parte, con la maravillosa María Teresa Morín, hablando un poco de la repercusión de la saga, lo importante que fue para tanta gente verse representada, en fin, una historia que ella vivió también con nosotras y muy bonito su posfacio. Y luego, por otra parte, algo que creo que era importante, darle un poco voz a Carla. Aquí le dejamos también unas páginas para que hablara de su experiencia traduciendo esta saga y también fue, la verdad, que precioso. Es algo que nos gusta, siempre que podemos darle un poco de profundidad a la historia, dar lugar a personas que sabemos que entienden del tema, que pueden aportar algo distinto, ampliarlo en estos posfacios. Como sabéis, el mapa y las ilustraciones sencillitas que aparecen por dentro las realicé con todo mi cariño a lo largo de este año. Que creo que es una historia que daba pie para meter esas ilustraciones un poco pues con esos tintes de pintura asiática clásica. Y bueno, ya os digo, son libros muy diferentes que a veces cuesta llegar a la gente, pero bueno, no podemos estar más satisfechas y emocionadas de que por fin estén los 4 y tengáis la oportunidad de leerlos además del tirón, que yo lo recomiendo muchísimo. Es cierto que el primero y el segundo, de hecho, creo que es mejor leerlos súper seguidos y por eso sacamos los 2 primeros, vamos, un mes primero y el otro el segundo, porque para mí son 2 caras de la misma moneda. Y los otros 2 son complementos un poco, son historias que están ligadas, como os decía al principio, que no siguen una misma trama, pero al mismo tiempo te hacen comprender ese mundo, ese poliedro que va creando Neon Young con estas historias. Ojalá algún día, ya lo he dicho más de una vez, pero ojalá algún día Neon Young se anime a sacar, no sé, unos relatos, algo, a queja haciendo lo que le dé la gana. Ojalá se anime, pero mientras no, nos tocará releer estos libros. Y esto me lleva a hablar un poco de las otras sagas de fantasía que me han hecho la lectora que soy yo. Creo que la fantasía fue realmente el género que me hizo amar la literatura. Empecé a leer siendo muy mayor y os lo he contado muchas veces, a mí de pequeña no me gustaba leer. Vengo de una familia súper lectora y soy la rara, como siempre, y odiaba leer, lo odiaba, francamente. Hasta que di con una serie de libros como fueron Matilda, de Roald Dahl, y La historia interminable de Michael Ende, que bueno, me impactaron de una manera que no os puedo expresar con palabras. Y después vinieron una serie de sagas, voy a hablar de sagas, no de trilogías, porque entonces podemos estar aquí hasta el infinito, ¿vale? Me voy a saltar El Señor de los Anillos, que es otro pilar de mi vida. Y pues tengo que hablar, por supuesto, de un libro que para mí fue muy importante cuando tenía unos 15, 16 años, que es Harry Potter. Creo que para muchas personas de mi generación posteriores e incluso algo anteriores, fue un libro que nos impactó mucho. Hoy en día no le tengo tanto cariño, no sé, quizá porque lo he releído muchas veces y en las últimas relecturas le he encontrado demasiadas cosas que me molestaban un poquito, pero sigue siendo un libro al que le guardo muchísimo cariño, a los personajes, a ese mundo. Le tengo mucho cariño, la verdad, porque fue de las primeras sagas que leí y que me tuvo en vilo. Cada vez que salía un libro era la primera en ir a la librería a comprarlo y bueno, me acompañó durante muchos años realmente. Luego me dio por investigar bastante las sagas. Hubo una época en la que estuve bastante obsesionada, que me leí pues Juego de Tronos. No suelo hablar de él, pero para mí supuso también una obsesión bastante importante. Este libro, no recuerdo cuándo lo leí, porque lo leí de la biblioteca cuando estaban solo, no sé si eran los 4 primeros, me parece que eran los 4 primeros, y fue un shock quedarme en ¿y ahora qué? Y eso que no sabía lo que tardaba este hombre en sacar libros. Es cierto que ya cuando salió el 5º y el 6º se me bajó un poco el hype y no sé, me parece que se empezó a ir por las ramas demasiado, también estaba la serie y para mí todo el entusiasmo que tenía por esta saga, por sus personajes, me gusta, me sigue gustando, pero como que no lo releería, no es de estas historias que dices volvería a ella una y otra vez, sino que la disfruté muchísimo, me encantaron los personajes, me lo pasé súper bien. Pero bueno, como que ya pasó su momento para mí. Algo parecido me pasa con El nombre del viento, que es un libro que me gustó menos que Juego de Tronos. Los leí más o menos por la misma época y me entretuvo, me pareció interesante, pero no me gustaron los personajes como me gustó en Juego de Tronos, que me encantaban. Y no sé, también es de estos autores que son tan largas sus historias, demasiado largas para mí. Y bueno,
tampoco sé si sacar al final ese tercer libro, si lo llegaría incluso a leer, porque tendría que releerme los anteriores y como que me da cierta pereza. No sé si os pasa, ha pasado tanto tiempo desde que los leí, igual, no sé deciros, igual 10 años, sí, es del 2012, pues 10 años, y ya me da como mucha pereza los personajes y todo. Pero en su momento, pues también fue una de estas sagas que me tuvo en vilo, que estaba enamoradísima. También me leí por aquella época El último deseo, que me encantó, pero ahí se quedó. Es una historia de fantasía también bastante atípica y ahora con la serie me han entrado ganas de volver a leerlo y retomarlo y leerme entera la saga. Me gustó mucho este primer libro, me sorprendió porque hablaba también de folclore, que es algo a lo que en esa época no estaba acostumbrada y me abrió como un mundo un poco distinto, que no es el clásico medieval, aunque tenga mucho de típico de brujería y espada. Y luego, bueno, llegamos a mi amor por Terry Pratchett, porque yo Terry Pratchett tampoco creáis que lo conocí tan... Lo había intentado con él cuando iba a la universidad, me acuerdo porque recuerdo estar en Bilbao, en la biblioteca, cuando vivía allí, en una biblioteca cerca de la universidad, y sacarme varios libros de Terry Pratchett porque me llamaban la atención, leérmelos y horrorizarme. Intenté leer 2, recuerdo que el primero que intenté leer fue Soul Music, porque era uno de los que había y ya está, y me pareció horrible, horrible, no pude con él. No sé, me encantaría leerlo ahora porque seguro que sería mega fan. Pero en aquel momento me pareció horrible y tardé mucho en volver a él. Pero cuando volví, pues ya lo sabéis. O sea, mi amor es absoluto hasta el punto de que pues, el seudónimo que tengo desde hace 1000 años viene de estos, bueno, de la saga de las brujas, pero bueno, de los libros del mundo disco. Y bueno, esta es una saga inabarcable que está dividida en subsagas. A veces me cuesta entenderla como saga porque como son libros independientes, quería hablar de ella también aquí porque sería absurdo no hacerlo. Y luego, bueno, tenemos que hablar de una de mis sagas preferidas de todos los tiempos, que bueno, supuso para mí un antes y un después también, en general, y estoy hablando de Historias de Terramar, de Ursula K. Le Guin. Son varias novelas cortas también, tienen eso en común con la saga del Tensorado, y también tienen en común que su protagonista no es el típico protagonista, sino que es un hombre negro, y eso supuso muchas cosas, o realmente... Es algo que cuenta Ursula K. Le Guin en el... Creo que fue en el documental, es que he leído ya tantas cosas de Ursula K. Le Guin que no sé de dónde sacó la información, pero bueno, yo recuerdo haberla escuchado hablar de todas las cartas que le llegaron cuando salió este libro, de todas las personas que se sintieron por fin representadas al tener un protagonista de color dentro de la fantasía también, pero no fuera la base de toda la historia, sino... Bueno, pues eso, verse representados, verse que podían ser protagonistas. Ursula K. Le Guin anticipó muchísimo y bueno... Yo cuando leí estos libros me sentí otra vez con El Señor de los Anillos. No me ha vuelto a pasar. O sea, la sensación que tuve cuando leí estos libros de sentirme transportada a un universo en el que las palabras son tan importantes, en el que te envuelven. A mí me encanta. La gente que se queja de que El Señor de los Anillos es como muy pelma, que se extiende mucho y muchas descripciones. A mí no me pasa. O sea, yo disfruto muchísimo de estas descripciones de los bosques y todo eso. Y algo así me pasa con estos libros que disfruto tantísimo de cómo están contados, del poder de las palabras, de que se detenga, que sea tan introspectivo. Mensajes, pero envueltos en esa historia tan mítica y de leyendas y... Bueno, ¿qué os voy a decir de Historias de Terramar? Que quiero releerlo, eso es lo que os puedo decir. Y bueno, totalmente distinto tenemos la saga Crestomanchi de Diana Wynne Jones. Esta es una autora que a mí me gusta muchísimo, que es muy difícil encontrar en castellano, pero que si leéis en inglés y os gusta el middle grade, siempre os recomiendo. Me parece también una autora súper original. Si todo el mundo la conoce por El Castillo Ambulante, que es un libro que me gusta muchísimo, pero a mí esta saga me gusta más todavía, que va de un mago. Y además lo vemos también cuando es niño y lo vemos de secundario, no siempre es el protagonista. Es una saga muy original también en muchos aspectos. Es maravillosa, no la he terminado, no sé si llevo 5 libros o cosas así, son 10 o un montón. Y acabando, quería hablaros de un par de libros que bueno, tenemos El vuelo del dragón de Anne McCaffrey, que es el primer libro de una saga súper mítica, está realmente descatalogada en castellano. A mí me gustaría seguir leyéndola, al menos comprármelos en inglés y poder leérmelos del tirón, porque ya os digo que este primer libro me encantó, me lo pasé súper bien y tiene esa mezcla de ciencia ficción y fantasía al mismo tiempo, dragones, que yo no le pido nada más a la vida que dragones, y conceptos bastante curiosos y sorprendentes. No es tampoco perfecta, le vi cosillas a este libro, pero lo disfruté mucho y es otra de esas sagas que me gustaría continuar alguna vez. Y bueno, dejo para el final algo que sabéis que iba a ocurrir, que es la saga de Siete Aguas del Juliet Marillier, siendo el primer libro La hija del bosque. Este es un libro que leí en 2014
Y es importante para mí porque fue una época en la que ya no leía fantasía apenas. Me había encontrado con un montón de sagas, un montón de trilogías como todas muy parecidas, con personajes muy típicos, muy tópicos, y de repente me encontré esta historia más de fantasía celta, más de personajes femeninos muy, muy potentes, con ese halo de cuento de hadas que me envolvió y que me hizo darme cuenta de que, oye, que hay otras cosas, que hay que escarbar un poquito y entonces te das cuenta de la variedad tan increíble que tiene. Y bueno, esas son, yo creo, las sagas que a lo largo de mi vida más me han impactado, sagas de fantasía, que no de ciencia ficción, solo de fantasía, y sin meter las trilogías, como os digo, porque si no podemos estar aquí eternamente. Muchas ya no son tan importantes para mí como lo fueron, otras me gustaría retomarlas, releerlas, me retrotraen totalmente a mi juventud, no sé, infancia, adolescencia, esa época en la que descubrí la literatura y la literatura fantástica y no sé, me maravillé por no sé, todo lo que tenía para aportar. Y nada, yo creo que ya podemos ir terminando este vídeo porque se me ha apagado la cámara 85 veces, o sea que es un mensaje divino de que me estoy poniendo un poco plasta. Os recuerdo que ya tenéis disponible en librerías El Ascenso a lo Divino. Si no lo encontráis, si no lo veis, preguntar al librero y os lo traerá. Las librerías no pueden tener todo lo que deberían porque, bueno, en fin, algún día hablaremos de este tema, pero bueno, las editoriales independientes lo más normal es que, y pequeñitas, lo más normal es que no encontréis nuestros libros en las librerías, pero si los pedís os lo van a traer. Y por otro lado, en nuestra web ya sabéis que podéis hacer la compra con gastos de envío gratuitos y con el regalo de marcapáginas y postal. Y nada, que le deis una oportunidad a la saga del Tensorado, de verdad que es una obra insuperable en muchos aspectos. Y ahora sí, contadme un poquito abajo si habéis leído esta saga, si os ha gustado y eso, que muchísimas gracias por todo el apoyo. Muchas gracias especialmente a mi aquelarre, a mi Patreon, que gracias al apoyo que me dan, pues la editorial también sigue funcionando. Y que si queréis más contenido extra y información secreta que solo doy en mi Patreon, pues os dejo el enlace en la cajita de información. Y nada, que nos vemos la semana que viene con otro vídeo. Muchísimas gracias por todo y adiós.